Último bloque de 52 minutos. Vamos a charlar ahora con Lautaro Danna. ¿Cómo se dice? Danna. Danna, ¿eh? Exactamente. ¿Qué haces, Lautaro? ¿Cómo andás? Bien, bien, contento de estar acá. Gracias, igualmente. Gracias por venir. Al contrario. Sos integrante de la mesa promotora de la Quinta de Funes, Sí. que fue un centro clandestino de detención, ¿no es cierto?, en la época de la dictadura. Exactamente. Entre el septiembre del 77 y aproximadamente febrero del 78. Contame todo lo que quieras contarnos Bueno. sobre ese lugar, que fue un lugar tristemente emblemático de la represión y donde pasaron muchos dirigentes importantes, ¿no?, de nuestra región. Sí, tiene muchas particularidades la historia de la Quinta de Funes como centro clandestino. En principio porque, bueno, entre el septiembre del 77, a poquitos meses del inicio del Mundial, Galtieri decide armar desde allí un centro clandestino para intentar proyectar la famosa Operación México, que era una operación que intentaba infiltrar la cúpula de Montoneros y desde allí, bueno, asesinar a la mayoría de los militantes y los dirigentes principales. Esa operación es frustrada por la valentía y el coraje y la decisión de Tucho Valenzuela, quien deja a su mujer embarazada de mellizos. Una de sus hijas era Sabrina Guccino, nieta recuperada hace pocos años atrás. Estuvo hace poco acá en 52 minutos. Exactamente, sí, aparte tiene un activismo muy importante, producciones culturales y bueno, muy vinculada a Abuela de Plaza de Mayo, por supuesto, que siguen en la búsqueda de su hermano mellizo, ni más ni menos. Y bueno, en aquel entonces Funes tenía muy poquitos habitantes, se dice que cerca de 5.000, 5.500 habitantes, un lugar muy inhóspito, muy desolado, propio y particularmente adaptado a las necesidades, por supuesto, que tenía ese centro clandestino. Por allí pasaron alrededor de 17 personas, hay testimonios que hablan de algunas personas más que no fueron comprobadas todavía a partir de los testimonios, por lógicas razones, porque sus cuerpos siguen desaparecidos. Claro. Y bueno, hay una funense que también pasó por allí, Ana María Gurmendi, el padre de Ledu Tognoli, el diputado nacional. Bueno, tiene una historia muy, muy fuerte. Y bueno, para Funes es una historia regional, local y muy particular que la verdad que con mucho esfuerzo se está tratando de poner sobre la mesa para que ese lugar se transforme en un lugar de vida, de derechos, de cultura. Es un lugar que, a pesar del impacto, porque, bueno, también tuvo trascendencia con el libro de Bonazo. De Bonazo, ¿no? Recuerdos de la muerte. Poca gente conoce la historia esa. Sí. Poca gente conoce que hubo un centro con determinadas características, que está en Funes, nada más y nada menos. Pegado a la Ruta 9. Claro, después que se cierra, a partir de la denuncia de Tucho Valenzuela en México, se desmantela el centro clandestino. Todos los militantes pasan por la Mañasco, son enviados finalmente a la intermedia, ahí a metros de Timbúe. Pará, hay otro punto, Mañasco. Sí. Escuela Mañasco. ¿Cierto? Lagos y Ceballos. Ovidio Lagos y Ceballos, una escuela en funcionamiento. Que funcionaba ahí, un centro clandestino. Entre febrero y marzo son los detenidos trasladados allí, por lógica razón, el receso escolar. Ahí están alrededor de 20 días y desde allí, como volvían las clases, son trasladados automáticamente a la intermedia y desde ahí sí son asesinados todos y todas y enviados a los vuelos de la muerte. Todo esto está, además, en la causa de Riera, un juicio, el primer gran juicio con el retorno derogada las leyes de impunidad. ¿La intermedia cuál es? La intermedia, claro, que ni más ni menos depende de la familia, son dueños de la familia Amelon, parte de la patota, uno de los principales condenados, Amelon, su propiedad termina siendo el escenario donde asesinan a todos los militantes. Claro. Bueno, posteriormente, con el regreso de la democracia, eso va pasando a otras manos privadas. Y recién, después de muchos años de pelea familiar, organismos de derechos humanos y bueno, la ciudadanía de Funes, de mucha pelea, señalización, etcétera, llega la ley de expropiación a la legislatura y se aprueba finalmente en el 2016. El convenio de pago lo negocia la gobernación de Lifchi y entre el 17 y hasta hace poco tiempo estuvo abandonado, Fabricio. ¿Se puede saber de quién era esa propiedad? De Carlos Ferroni. El último de los dueños, el oftalmólogo. ¿El oftalmólogo? Ah, sí, mira. Sí. Esa fue la familia. ¿Vivía ahí? No, era más de fin de semana. Se dice que en algunos momentos tuvieron más permanencia, pero era muy conocido en Funes porque se hacían fiestas privadas, o sea, fue muy terrible todo, digamos, ¿no? Y los destinos finales con la expropiación termina de poner un broche de la organización popular, de los organismos de derechos humanos,
Pero bueno, también quedó muy abandonado y vandalizado. La casa Claro. estaba en pie y tiene su rotura y su vandalismo, que bueno, ahora con mucho esfuerzo todos los vecinos estamos tratando de poner de pie de nuevo. ¿Qué pensás, Lautaro, sobre este clima de época? Lo hablábamos con Oscar Bertone en el primer bloque, de tanta agresividad, bueno, de tanto también ninguneo a los derechos humanos, de querer dar una batalla ideológica y política en el plano de la historia también. ¿Qué pensás de todo esto que está pasando? Yo coincido fuertemente con esa visión de que en realidad la sociedad no se derechizó, de que en todo caso lo que hay es una gran crisis de representación y que en esa crisis de representación aparecen algunas miradas queriendo, digo, los fascistas, los violentos, los negacionistas, lamentablemente siempre los hubo. Yo recuerdo mucho la ola masiva de scratch en toda la Argentina. Yo vengo de aquella época, Claro. de los 90, donde los scratches no eran más de 50, no éramos más de 50, 60 personas, como mucho. Quiero decir, hemos pasado etapas duras. Éramos más flacos también. Éramos ¿sabes? más flacos, éramos más jóvenes, con menos arrugas. Pero vos te mantenés, el techo lo tenés intacto. Intacto. Sí. En aquellos entonces teníamos... ¿Te da la viaba? No, todo, ¿O algo, todo como está, digamos. una inyección, nada? Nada, todo natural. Sí tenía crinas más largas. Sí, vos sí, vos sí. militabas en Barrios de Pie, ¿no? En Venceremos. Venceremos, la primera Venceremos. Sí, Venceremos, sí. Una experiencia única, de mucho scratch, mucho McDonald's, ¿no? Recién empezaban a venir los McDonald's. Y sí, pero a su vez, bueno, era y es el símbolo principal, ¿no? De lo que era el neoliberalismo que se venía, que nos arrasaba. Y bueno, así también comenzaron a aparecer los primeros piquetes nacionales, ¿no es cierto? El Cutralcaso y tantas historias y tanta agua por abajo del puente. Le decimos a la audiencia que los scratch eran por si no hay justicia y scratch. Por supuesto, por supuesto. Había un bar muy famoso donde hoy es el Museo de la Memoria también. Claro, el Rockefeller, escrachado 1000 veces. Y bueno, como primer gran museo de la memoria en toda la Argentina, gracias a la movilización popular, claramente. Sí, digo, las políticas de memoria, yo soy de esos que pensamos que las políticas de memoria, si no tienen un componente fuerte de protagonismo, de participación, quedan endebles, como la mayoría de las políticas de Estado. Claro. Por supuesto. Entonces, en ese marco, bueno, desde nuestra humildad y con mucho esfuerzo, estamos intentando que esa política reparatoria, por ejemplo, poner de pie un centro de memoria como la Quinta de Funes, tenga un protagonismo vecinal, ciudadano, local, y por supuesto el financiamiento estatal para poder hacer obras y demás. Pero... ¿No crees que si bien el kirchnerismo fue un gobierno que obviamente impulsó muchísimo, supuesto, colaboró, claro. todo eso, pero también hubo una especie de captación, o mejor dicho, de sobregirarlo a nivel demasiado político partidario al tema? Puede ser que haya mucho por revisar, puede ser que haya mucho por mejorar. Yo creo que como en todos los gobiernos y en todos los procesos de cambio y de transformación aparecen miradas, modos y demás. Yo soy muy autocrítico también de ese proceso. Creo que cuando esta tormenta parcial empieza a decaer y vuelva a protagonizar el pueblo determinados cambios, yo creo que hay que asumir aquellas políticas de Estado de derechos humanos que tuvieron alguna flaqueza y profundizarlas fuertemente. Por ejemplo, bueno, hace poquitos días nos invitaron justamente al Museo de la Memoria, un encuentro de sitios de memoria de todo el país, y contaban, por ejemplo, algunas compañeras de Famaillá, que bueno, que no es desde ahora que hay algunas precariedades en relación a las políticas de memoria, ¿no? No de ajuste, pero sí de precariedad. Sí. Entonces en eso no se le puede achacar solamente, pero creo que hay que ir por más claramente y hay que ir a fondo. Lauti, ¿qué va a pasar en octubre para vos? Una mirada política te pido ahora. Yo creo, como la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, creo que este gobierno empieza contundentemente a demostrar a la gente que no da respuesta, que entra en crisis, que ha vendido una ilusión que no se condice con la realidad y que la gente cuando va al supermercado termina de convencerse que esto fue verdaderamente un fiasco y que la Argentina tiene que volver al rumbo determinado de soberanía, de independencia, de justicia social y que va a ser una tormenta que va a pasar. Yo creo, sinceramente, quizá por haber vivido los 90, por haber militado en aquellos años, yo soy optimista, pero hay que hacer mucho, hay que revisar mucho más y bueno, y ser consciente que hay que juntarse, encontrarse y protagonizar. Para quienes quieran tener más información de la Quinta de Funes,
¿Cómo hacen? Nosotros tenemos un Instagram al cual invitamos a todo el mundo a las recorridas que solemos hacer, a las actividades culturales, que es Quinta de Funes, Sitio de Memoria. Recordar a la ciudadanía que es un lugar, un sitio de memoria que depende de la provincia, que nosotros hemos construido un espacio ciudadano para colaborar, incidir, etcétera. Pero bueno, invitamos a todo el mundo a conocerla, que tiene una historia muy rica, sobre todo para el presente y para proyectar el futuro. Vamos a poner entonces en el graph el Instagram, si la gente se puede... Quinta de Funes, Sitio de Memoria, en el Instagram. Y bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias a vos, Fabio. Y pasó 52 minutos, nos reencontramos en la semana próxima. Un saludo a todos.